Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto volver a saludarles. En este video vamos a hablar de una tortuga sorprendente, que para muchos es desconocida y para otros es su pasión, ya que dedican su vida a su estudio y conservación. Esta tortuga pertenece a una de las familias más antiguas que existen hoy en día y se sabe que convivieron con los dinosaurios hace 65 millones de años. Esto se sabe ya que han encontrado fósiles que datan del Cretácico tardío, época en la que se diversificaban las especies a una escala sorprendente. Si bien sus parientes de ese entonces hoy están extintos, el género Dermatemis y la única especie Maui es la que sobrevive hasta el día de hoy. Esto no es sorprendente para ustedes. Tenemos un fósil viviente entre nosotros, el cual desgraciadamente se encuentra amenazado y, mejor dicho, en peligro crítico de extinción, por causa nada más y nada menos que del ser humano. Y esto principalmente debido a que las hemos cazado sin control. Contaminamos el agua y un sinfín de efectos como el cambio climático hoy amenazan a esta tortuga. La tortuga blanca, también conocida como tortuga blanda, icatí, es la tortuga de agua dulce más grande de México y Centroamérica. Llega a alcanzar hasta 65 centímetros de largo de caparazón y pesar hasta 25 kilos. Habita únicamente el sureste de México, Guatemala y Belice, lugares en los cuales cada día es más difícil encontrarlas en vida silvestre. Según relatos de lugareños e investigadores en Veracruz y Tabasco, por ahí de los años 50, capturaban en los ríos cientos de ejemplares, llegando a recolectar hasta 1000 tortugas en una semana. 20 años después, en los años 70, ya era un poquito más difícil encontrarlas. Registraban 1000 o 2000 al año. Mientras tanto, en Chiapas, en los años 80, capturaban 40 a 50 tortugas a la semana. Y para los años 90, no encontraban ni 5 ejemplares en un sitio. Hoy en 2025, afortunadamente aquí en México existen algunos centros que se dedican a la investigación y conservación de esta especie. Lo mismo en Belice y en Guatemala. Y bueno, ¿qué creen? En esta ocasión vamos a cambiar un poquito la temática del canal. Vamos a salir por primera vez. Los voy a llevar a conocer un lugar que precisamente se dedica, entre otras cosas, a la conservación de la tortuga blanca. Y también vamos a tener una entrevista con una persona que ha dedicado, si no es que toda su vida, a la conservación de las tortugas dulceacuícolas de México, en especial de la tortuga blanca. Pero bueno, si quieren conocer más sobre esta sorprendente tortuga, quédense viendo el video. Pues bueno, ya estamos aquí en la UMA de tortugas dulceacuícolas de la UMA Cicea Dagbiol de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Vamos a conocer cómo es el manejo en cautiverio de esta especie, sobre su alimentación, comportamiento, reproducción y otros datos interesantes. Acompáñenme. Ahorita vamos a hablar con Gustavo, quien nos va a dar este recorrido por la UMA. Hola Gustavo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos entonces a ver a los ejemplares. Ajá. ¿Qué te parece? Sí. Primero vamos a ver a las crías juveniles y de ahí a los reproductores. En el estanque grande, ¿no? Aquí tenemos algunas, que pues estas son más o menos del 2021. O sea que tienen 4 años. 4 años, 5. Gus, primera pregunta, ¿por qué aquí le llamamos tortuga blanca si es más gris que blanca? Como son nombres comunes, pues entonces de repente Sí. pues tienen diferentes orígenes, ¿no? Sobre todo, pues blanca pues, es por esa parte, ¿no? De que en el plastrón, lo que es la parte de abajo del caparazón, pues tienen este tono, sobre todo cuando son recién nacidas, son más blancas, ¿no? Igual Sí. incluso en la piel, entonces tienen esta coloración como más crema, blanca, pues por ahí. También de repente hay gente que menciona que porque la carne es blanca. Ah, ok. Eso es lo que he escuchado. Entonces, los nombres comunes pues van variando en diferentes lugares. Aquí en Tabasco, en ciertos lugares, solo la llaman tortuga. Entonces, es que esta es tortuga y esta es cicotea y esta es guau. Entonces, ajá. Ya de ahí pues sí hay una diferenciación sexual. En el caso de los machos, pues ya cuando son adultos reproductores, pues ya se empieza a formar una mancha aquí sobre la cabeza, que es de una coloración amarilla, naranja, igual va variando entre cada individuo.
Pero sí, en ese caso, en el caso de los machos, sí hay una diferenciación de la coloración. Y la cola más larga y Ajá, ancha sí, también, bueno, ¿no? ajá. Igual los ejemplares de machos son más pequeños que las hembras. No, Aquí no. más o menos van iguales, ¿no? De repente las hembras sí tienden como que a crecer un poquito más rápido, los machitos quedan un poquito más chicos o tardan un poquito más en crecer. Bien, de ese lado supongo tienes las más grandes, ¿no? Ajá, estos son un poquito más grandes, son un año más grande que estas otras. Considerablemente para un año, mira. Entonces, todavía las consideramos juveniles, ¿no? Pero sí, este ya es un tortugón. Sí. Una icotea de tamaño adulto ya es así. Sí, incluso hasta no tan grande, ¿no? Incluso, sí, sí. La tortuga blanca es una especie de tortuga totalmente herbívora. Aquí las alimentan principalmente con lechuga de agua, lirio acuático. Sí, con diferente tipo de vegetación, ¿no? Esto pues sería como la vegetación que ellas encuentran naturalmente, La que encuentran ¿no? naturalmente. Y ahí pues también aprovechamos la hoja de plátano, la hoja de to, el platanillo, que también lo podemos encontrar por aquí. Sí. Y Hojas de árboles que caigan. ajá, también igual, hojas de árboles. Todo lo que, bueno, allá en su estanque pues hay ciertos árboles ahí alrededor, entonces todo eso que va cayendo, que es hoja, pues ellos también lo van aprovechando. Gus, esta tortuga es, sí, además de ser 100% herbívora, 100% acuática. No la vamos a ver asoleándose en No, troncos, rocas, no. como la icotea, Ajá. por ejemplo. Vemos sus patas adaptadas totalmente a la vida acuática, Sí. ¿no es así? Sí, algo que nos va a indicar el comportamiento de los animales acuáticos, ¿no? Va a ser que en las patas, esta parte de aquí, se llama membrana interdigital, pues va a estar más desarrollado. Lo vemos en los patos, en las patas de los patos. Sí. Por ejemplo, en las nutrias también tienen muy desarrollada la membrana interdigital. Y en el caso de la tortuga blanca, pues vemos que igual recubre completamente los dedos. Eso es lo que nos indica que es una especie completamente acuática. En otras especies de tortugas, pues vamos a ver que hay diferentes niveles de desarrollo, unas que tienen un poquito más, unas que tienen menos. Y en el caso de esto, pues sí, es completamente acuática. No salen prácticamente para nada. Más que a respirar. Más que a respirar cuando necesitan salir a respirar, porque bueno, también una de las adaptaciones que presenta esta especie es que tienen algo que se llama sacos faringios, que lo que hace es que les permite respirar bajo el agua, muy parecido a lo que hacen los peces, ¿no? O sea, Sí. tragan agua, la pasan por estos sacos faringios y de ahí del oxígeno. Ajá, del oxígeno del agua. Estas tortugas son muy dóciles. Se en puede general, decir que son muy tranquilas, más o menos, ¿no? ajá. No agresivas. Sí, no son tan dadas a querer morderte en un principio, ¿no? Lo primero que hacen ellas, pues siempre van a tener su primer mecanismo de defensa, que va a ser con las patas en un principio, ¿no? Empezar a querer moverse, a intentar escapar, pues a rasguñar, eso es como lo primero. Sí, claro. Pero a tirar, a morder, casi no. Es raro, a menos que ya esté demasiado estresada o le estemos pasando como que la mano muy cerca de la cara. Sí, ¿no? Ahí sí. Pero pues fíjate que esta tortuga, bueno, de hecho desde su nombre, ¿no? Dermatemis, que proviene del griego derma, que significa piel, y emis, que significa tortuga. Entonces, dermatemis se puede interpretar como tortuga de piel o tortuga con piel. Y es que justamente esta especie tiene una piel muy suave, con una apariencia menos escamosa en comparación con las otras tortugas, especialmente en el cuello, y ni decir de su caparazón, que es muy, muy suave, lo cual también la hace algo delicada, ¿no? Sí, es mucho más delicada que las otras especies. Es muy fácil que ellas, si están en zonas, por ejemplo, en piletas de concreto, de ese estilo, como ellas siempre suelen pasársela en el fondo, sí. Entonces, si se empiezan a mover, pues empiezan a raspar, ¿no? O si quedan en seco, en un ambiente seco, pues empiezan a raspar y es muy fácil, sobre todo en el plastrón, que se lastimen y se puedan llegar a sangrar. Sí, no hemos visto de algunos ejemplares que tienen muy lastimado el caparazón. Sí, a veces, por ejemplo, cuando se les hace el recambio, pues siempre se trata de hacer que sea rápido para evitar eso, ¿no? Que se estén
se estén raspando. Así. Esa tortuga principalmente habita ríos, cuerpos de agua más rápidos que lénticos, como lagunas, ¿no? Ajá, sí, es más común de los ríos. De repente podría ser que se queden varadas en alguna laguna que se conecte con el río en temporadas de lluvias. Así. Bueno, como podemos ver en estas zonas se manejan lo que son las crías y juveniles. Vamos a pasar ahorita a conocer el estanque donde se mantienen los ejemplares adultos. ¿No es así, Gustavo? Sí. Vamos. Acá. Entonces, este es el estanque, pues, artificial, lo crearon ustedes, ¿no? Sí, este es un estanque artificial, ajá. Básicamente representa una laguna sin bordes de concreto, el suelo o el fondo es de tierra o arena y busca principalmente que las tortugas se desarrollen y se desenvuelvan como si estuviesen libres en su hábitat natural. El único contacto que tienen con ustedes es cuando las alimentan, ¿no? Cuando les proporcionan las plantas para que coman. Me encanta la idea. Quisiera uno así en mi casa, solo que me falta el terreno. Oye, Gus, ¿y qué tan profundo está este estanque? Bueno, más o menos ahorita que está en su nivel normal, debe tener como unos 2,5 metros, 3 en algunas partes. ¿Cuántos ejemplares tienen ahí adultos? Aquí hay más de 60 adultos. Bien, platícanos, Gus, ¿cómo es la anidación de esta especie? Bueno, casi siempre, como decía, son muy torpes a la hora de salir afuera, sobre todo por la cuestión de sus patas que son completamente palmeadas. Luego, como son animales muy pesados, pues les cuesta todavía más poder salir. Entonces, casi siempre los nidos los vamos a encontrar cuando los hacen fuera del agua, muy cerca, entonces más o menos como unos 50 centímetros del cuerpo de agua, por lo regular es como la distancia a la que siempre los encontramos. Entonces ellas cavan su nido con las patas de atrás y decimos que el nido pues tiene una forma de bota porque es el cuello y luego le hacen como una bolsita hacia un lado. Entonces el nido tiene esa forma como de bota. Pero también en ocasiones pues lo que pasa es que ellas lo suelen hacer dentro del agua. ¿Por qué? Porque de manera natural pues en los ambientes donde habitan pues siempre hay estos cambios en los niveles de agua, que sube el río, baja en temporada de lluvia. Entonces para ellas es normal ponerlos bajo el agua porque después va a bajar el nivel y pues van a quedar en seco los huevitos, ¿no? Los nidos. Digamos que entonces la tortuga coloca su nido a este nivel. Más o menos, ajá. O a lo mucho unos 10, 15 centímetros dentro del agua, ¿no? Dentro del agua. Ajá. Pues, o sea, tampoco tan dentro del agua. Tampoco tan dentro del agua, pero... Y ya de ahí, obviamente, hacia abajo, pues igual entre unos 10 o 15 centímetros. Dependiendo un poquito también del tamaño de la hembra. De repente, si es una hembra muy grande, pues sí puede cavar un poquito más profundo y ponerlos más adentro. Claro que la tortuga, esa es su adaptación, ¿no? Los huevos toleran esta alta humedad del 100% prácticamente, sí, del 100%. ¿No? Sí, entonces, comparándolo, por ejemplo, con el huevo de la icotea pues es muy suavecito, es muy blandito, y eso permite que entre y que también salga el agua muy fácilmente, los hace más permeables. En el caso del huevo de la tortuga blanca, es un huevo que es muy duro. El cascarón es muy duro y entonces eso hace que no entre tan fácilmente agua ni que pierda tan fácilmente agua. La tortuga blanca tiene muchas adaptaciones a este ambiente, ¿no? A esta forma de vida que tiene. Entonces, si bien los huevos pueden estar dentro del agua, también en un momento les puede llegar a afectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el embrión, cuando detecta que las condiciones ambientales no son las adecuadas para su desarrollo, se detiene, entra como en este letargo, hasta que mejoren las condiciones y ya pueda seguir con su desarrollo normal. El tiempo de incubación debe ser entre 115 y 120 días, más o menos. Si se da esta condición de la diapausa, entonces la incubación se extiende hasta unos 300 días. Entonces es demasiado tiempo. Un año casi. Un año. Incluso hasta más de un año. Ajá, podría ser hasta más de un año. Entonces, de manera natural, pues es una ventaja
que puede ayudar a que haya mayor éxito en la eclosión de las crías, pero ya hablando en las cuestiones de las humas o de las granjas, pues es un problema porque tenemos que meterle más tiempo a un nido o a un huevo, estarlo cuidando. No, pues sin duda la parte más difícil de todo el proceso que conlleva lo que es dedicarse a la conservación de esta especie es la incubación de los huevos y lograr que nazcan todos, ese es el reto. ¿Qué edad tienen estas crías, Gus? Esas son del año pasado, eclosionaron el año pasado. Entonces, ¿Crías de este año no tienes? todavía no, o sea, todavía están por eclosionar, ¿no? Ok. ¿Y cuándo es la temporada de anidación? La puesta empieza en más o menos como en noviembre y ya de ahí se puede extender hasta marzo, abril. Entonces los colectamos el año pasado y empiezan a eclosionar. Y luego que colectan, ¿cómo realizan ustedes la incubación de los huevos? Y tenemos algunos nidos que, bueno, esta es como la forma en que nosotros vamos incubando. La técnica que usamos para intentar romper con la diapausa embrionaria, pues es mantenernos en un principio en un sustrato más seco para que vayan perdiendo esa humedad que obtuvieron cuando la tortuga los puso. Y ya pasado un tiempo, les vamos aplicando humedad para que continúen con su desarrollo normal. Ya. Y con los huevos de Dermatemis se puede observar también esa característica mancha o banda que se va formando durante el desarrollo del embrión para ver si es fértil. Sí, lo que vamos a ver en un inicio, pues es eso, es una manchita blanca que se va a formar en algún punto del huevo. Bueno, es donde se fija el embrión en el cascarón. Conforme el embrión se va desarrollando, esa manchita se extiende, se forma como una banda y esa banda al final va creciendo. Que pues bueno, lo que vamos haciendo, pues aquí vemos estas líneas que marcamos para indicar más o menos cómo ha sido el crecimiento de la banda. De que en el caso de la tortuga blanca, pues también nos indica si está o no en diapausa. Si vemos que no avanza el desarrollo de la banda, pues podríamos decir que ese huevo puede que esté en diapausa, ¿no? Exacto. Y ya, entonces vamos tratando de aplicar los diferentes métodos que usamos para romper con la diapausa o bajarle la humedad o ponerle más humedad y ir distinguiendo si avanza o no avanza. Exacto. Bueno, pues aquí nos muestra Gustavo un caparazón de Dermatemis maui. Miren el tamaño que llega a alcanzar. Esta es como que la talla más grande que podríamos llegar a encontrar, pero no se descarta que podría haber animales mucho más grandes. Muy interesante este recorrido técnico que hicimos en la UMA. Aprendimos varios datos aquí con Gustavo y ahorita vamos a conocer a esa persona que les dije al inicio. Quédense. Bueno, vamos a hablar ahorita con la encargada de la UMA, la doctora Claudia Elena Centeno Ruiz, una experta en el tema de tortugas. Vamos a platicar con ella. Hola, doctora. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenidos. Adelante. Qué gusto poder estar con usted. Ya tuvimos un recorrido con Gustavo, nos mostró los ejemplares, las tinas, el estanque y vimos cómo es el manejo técnico de esta especie en cautiverio. Ahora nos gustaría que usted nos compartiera algo más sobre la importancia de la conservación de esta especie. Bueno, como seguramente se los dijo Gustavo, es una de las especies que se encuentran en mayor riesgo. Es una de las 25 tortugas en riesgo a nivel mundial. Entonces, su conservación pues tiene que ser vista desde algo integral, ¿no? Tanto de las poblaciones silvestres como de las poblaciones cautivas. Aquí, en esta unidad que ustedes pudieron visitar, es pues bajo el manejo ex situ, fuera de su hábitat natural, pero estos sistemas son muy importantes para conservar a la especie, dado que como es una especie muy críptica, hay muchos aspectos que son difíciles de estudiar en el campo, en el lugar donde ellas se encuentran. Entonces, estas UMAs juegan un papel importante para conocer su biología, para hacer investigación, para también aspectos de sensibilización, porque ya en campo es muy difícil poderlas observar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? Investigación sobre aspectos de biología, de alimentación, de reproducción, aspectos que tienen también que ver con enfermedades, para poderlas reproducir, pero de una manera, no solamente para su aprovechamiento, que las UMAs están diseñadas para eso, para un aprovechamiento
sostenible, sino también para poder conservar esas poblaciones a largo plazo. Uno de los aspectos que estamos trabajando aquí con el Laboratorio de Biología Molecular es el aspecto genético, que si bien hay que tener organismos saludables, grandes, con buen crecimiento, también tenemos que conocer sus características genéticas con el fin de preservar la especie y que en un futuro se puedan hacer liberaciones, pero considerando esa parte que es muy importante. Si no lo hacemos, pudiéramos causar daños más severos en las poblaciones que se encuentran en vida libre. Aquí también otro de los objetivos es formar recursos humanos que conozcan a la especie, que sepan de su manejo. Un ejemplo concreto es aspectos de su incubación, la incubación de los huevos. Esta tortuga tiene procesos muy diferentes que la icotea o que el pochitoque o que el guau. Presentan un proceso que es diapausa embrionaria, entonces la incubación es muy diferente. La formación de recursos humanos que conozcan la especie, que quieran replicar, por ejemplo, las unidades de manejo, es también parte de los objetivos de la UMA. Sí, exacto. Ya veíamos, por ejemplo, la manera en que esta especie ovoposita hace sus nidos, ¿no? Totalmente diferente, 100% acuática. Sí, y algo interesante, por eso decía que es una especie, desde todos los puntos de vista interesantes para estudiar, está ocurriendo cambios también conductuales en cuanto a la anidación. Está documentado que ellas ponen sus nidos bajo el agua, como 30 centímetros más o menos, pero en los últimos años está habiendo un cambio de conducta también. Ellas están asumiendo un comportamiento parecido a la de las tortugas marinas, que están saliendo a construir sus nidos en la parte seca. Y bueno, tiene un poco sentido en el hecho de que tienen plasticidad genética. Si son organismos tan antiguos, desde la época de los dinosaurios, seguramente tienen muchos mecanismos para poder responder a los cambios ambientales. Y en este momento, en la historia de nuestro planeta, es que estamos ante un proceso drástico como son los efectos del calentamiento global. Entonces, lo que para ellas antes eran como temporadas muy específicas de reproducción, han estado variando. Y ellas expresan esa variabilidad también con estas variaciones en su conducta, que lo que representan son posibilidades de poder sobrevivir. Exacto. Y bueno, eso no lo podríamos observar en campo. Sin embargo, pues también la otra vertiente, que es conservar a la especie en su hábitat natural, en los ríos, lagunas, en los cuerpos de agua con cierta calidad, porque esta especie no se encuentra en cualquier cuerpo de agua, es muy exigente, digamos, en sus requerimientos de hábitat, pues también tiene que ir de la mano. No solamente los esfuerzos de conservación en unidades de manejo, sino también en campo, en su hábitat, en trabajar también con las poblaciones humanas, que sabemos que ha sido un recurso, no solo la tortuga blanca, todas las especies de tortugas han sido aprovechadas históricamente, ¿no? Desde épocas precolombinas, en los códices y en todas las manifestaciones culturales, vemos que las tortugas han sido valoradas como alimento, pero también como ciertas imágenes que representan algo para las culturas. Sí. Entonces, la tortuga blanca realmente es un patrimonio no solo biológico, sino cultural, que debe ser conservado. En ese sentido, pues son las tres vertientes. ¿Cuáles son las expectativas a futuro? Es no descuidar las tres vertientes que se necesitan para el manejo de una especie, que es trabajar con esa especie, conocerla. En las tortugas se ha dicho que falta mucho conocimiento para ciertas especies, no conocemos su biología completamente, y tortuga blanca es una de ellas. Conocer la especie, conocer su hábitat, los recursos que usan en el medio. Y la otra es la parte social, que también incide en que estas especies estén donde están, y que la sobrecaptura pues representa la amenaza más grande a las que están sometidas las poblaciones en vida libre. Exacto, más que nada la problemática que enfrenta la especie allá afuera es el deterioro del hábitat, pues contaminación del agua, sí, y pues la captura para caza ilegal y sí, comercio, y tanto como alimento, ¿no? Definitivamente. Y te comentaba que hay que verlo desde un punto de vista integral, porque
pues cuántos actores habrán en esta problemática, ¿no? O sea, que puedan intervenir con acciones positivas. También las políticas públicas que se hagan en favor de ella, como planes, estrategias, la determinación de sitios de conservación, como las áreas naturales protegidas, también juegan un papel importante. Hay varios actores, la academia, nosotros como investigadores, aportar esos elementos que sirvan para un mejor manejo zootécnico, la sociedad también informándose y cada vez a través de la educación ambiental, estar conscientes del estatus que tienen estas especies, de que si se pierden especies, se pierden funciones en los ecosistemas. Tortuga blanca, por ejemplo, es una dispersora de semillas. Entonces, en algunos países incluso las llaman como las reforestadoras de los ríos. Si perdemos estas especies, perdemos funciones, perdemos ecosistemas y perdemos finalmente servicios ambientales que nos afectan a nosotros como humanos, ¿no? Exacto, estuvimos viendo, doctora, también que se alimenta mucho en cautiverio y en vida silvestre de la lechuga de agua, del Sí, lirio acuático, del lirio especies que acuático. son exóticas también, Sí, invasoras, son invasoras, plagas. ajá. Esta tortuga blanca se alimenta de estas especies de plantas Sí. acuáticas, entonces podría ser igual ahí crear, como dice, estrategias para acabar con este lirio, con esta Sí. lechuga de agua a través de las especies. Exacto. Sí. Una de sus funciones es control de malezas, específicamente esas especies que dices, otras son de dispersoras, otras remueven la materia orgánica. Entonces, tiene múltiples funciones, pues es la tortuga más grande. Sí. Dentro de las de agua dulce es la más grande. Y un valor cultural también, porque si nos vamos a esa parte, sabemos que dentro de nuestras tradiciones tabasqueñas está la música de tamborileros, sí, y el caparazón siempre ha figurado ahí. También en expresiones de pintura, que los caparazones se usan para hacer artesanías, bolsas, incluso en algunas comunidades el caparazón lo usan para curar a otros animales, ¿no? Pulverizan el caparazón o lo incineran y ese polvo lo usan para curar a los caballos o a animales de traspatio. Entonces, pues tiene un alto valor esta especie. Y sus poblaciones silvestres han ido disminuyendo bastante. Han ido disminuyendo, esa es la preocupación, que la tortuga blanca ha disminuido en su rango de distribución, que también es muy limitado, parte de México, Guatemala y Belice. Antes se pensaba que llegaba hasta Honduras, pero no han habido en las últimas décadas reportes, entonces su distribución es muy limitada. Veracruz, Chiapas, era su distribución antes. Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y la base de la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Y es todo a nivel mundial, toda su distribución. Y bueno, hay esfuerzos que se hacen aquí en México, pero también Guatemala está haciendo bastantes esfuerzos para conservar sus poblaciones. Y la comunidad científica ha hecho también diferentes eventos como para diseñar alternativas para su conservación, considerando estas vertientes que te había comentado. Es lo que toca también, ¿no? Si bien el ser humano es el ente que está presionándola mucho para sus poblaciones, también el ser humano puede desarrollar acciones que la lleven a mantener un estatus, que no se extinga por lo menos en las próximas décadas. Y por eso te comentaba que el papel de las UMAS es importante, porque en un estudio de genética que se hizo con un estudiante de doctorado, se encontró que en las UMAS se encuentra mayor diversidad genética que en algunas poblaciones silvestres. Y esto tiene un poco de lógica en el sentido de que en las UMAS se reciben los decomisos, la autoridad, en este caso es la Profepa, hace, entonces las deja en depositaría en unas UMAS, lo cual enriquece la diversidad genética y eso hace que cuando se hagan estudios, pues sí haya una diferencia. Entonces, así como si fuera un banco de semillas, estas UMAS también están actuando en ese sentido. Y dado que las presiones son tan fuertes afuera, las UMAS deben ser revaloradas también, no solo como áreas de producción para venta, que ese fue el sentido inicial, sino como centros de resguardo genético de ciertas especies. Ese es el mundo interesante de las tortugas y, bueno,
cada una de las tortugas, tú lo sabes, que he visto que has producido de diferentes especies, tiene una historia de vida diferente. Y bueno, no podemos generalizar a veces las medidas, ¿no? No es la misma la medida que vamos a tener de conservación para la icotea, que para la tortuga blanca, que para los pochitoques, porque tienen cosas muy específicas de sus relaciones con el hábitat, de la misma, el mismo conflicto que tenga con el humano, pueden ser diferenciales. Por eso es tan interesante estudiarlas. Las podemos estudiar a diferentes niveles. Las podemos estudiar a nivel de genética, a nivel de poblaciones, en sus relaciones con el ecosistema. Y bueno, cada científico dedicado a la tortuga pues puede ocupar ese nicho y como un rompecabezas tener información para tomar las mejores decisiones. Que de eso se trata la conservación, tomar las mejores decisiones informadas, basados en ciencia. Y bueno, ese es el papel que nos toca dentro de la universidad, generar conocimiento para tomar las mejores decisiones en la conservación de las especies. ¿Usted cuántos años tiene trabajando ya con las tortugas y con la dermatemis en específico? Si te dijera. Bueno, mi historia es desde que era estudiante. Desde que era estudiante hice mi servicio social con las tortugas en una granja, en la granja más antigua, en la unidad de manejo más antigua de Tabasco, que es la granja de Nacajuca. Esa está desde 1978. Yo hice mi servicio social ahí, luego fue mi primer empleo. Y luego fue mi maestría y mi doctorado, pues las hice también con ellos. Entonces, aquí en la universidad llevo 29 años, más 5 anteriores. Ya estamos hablando de más de 30 años dedicados a las tortugas. Hemos visto sus publicaciones. En la cajita de comentarios les vamos a dejar el enlace de la doctora para que vean todos los artículos y publicaciones en los que ha colaborado y de los que ha sido autora, ¿no? Sí. Es demasiado años de investigación, sí, hay muchísima información. Y no solo con la dermatemis. No, con traquemis también. Exacto. Sí, y bueno, también hay que decirlo que ese trabajo no es solo mío. Sí, obviamente uno escribe los artículos y hace sus tesis y demás, pero es el producto también de muchos estudiantes. Por ejemplo, es una de las grandes fortalezas de tener la UMA dentro de la universidad. Están los estudiantes de, pues ya sea de licenciatura o de posgrado, incluso voluntarios que pueden venir de otros lados. Y por eso podemos avanzar un poco, porque el trabajo en una UMA, tú lo sabes, es inmenso, ¿no? O sea, yo siempre les digo, bueno, quieren venir, si es la parte divertida, la parte interesante, digamos, de conocer la biología de una especie, pero no, las especies no saben de sábados, domingos, de vacaciones y demás. Entonces, también es una forma de demostrar la vocación que uno tiene hacia el área de la biología. Y para mí ha sido fascinante el mundo de la biología. Yo siempre digo en broma con los compañeros que a veces nos reunimos los que se dedican a monos, los que se dedican a murciélagos, otras. Cada quien va a decir que su especie es la más fascinante, porque conforme te adentras en la historia evolutiva, en la historia de vida de cada una de ellas, encuentras datos muy interesantes, ¿no? Y qué más que las tortugas que son tan antiguas y tan diversas. Cada especie de las que tenemos en Tabasco te cuenta historias de adaptación diferentes, ¿no? Algunas se asolean, algunas no, algunas tienen diapausa, algunas no, algunas hibernan, algunas no. Es muy interesante dedicarse al mundo de las tortugas. Tú lo sabes. Lo sabemos, Tortu Lovers. Sí, claro, totalmente. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos de conocer un poquito de aquí, de la UMA, de lo que hacen. Claro. Primera vez que en el canal entrevistamos a alguien, ¿verdad? Y pues, qué honor. Honor, ¿no? Tener a la doctora Claudia con nosotros. No, y pues se ha dicho también, pues tú dejaste huella también aquí en la División Académica de Ciencias Biológicas. Sabemos muy bien la tesis que desarrollaste, que también fue de tortugas. Y pues estás totalmente acreditado para hablar de ellas. Aprobado por Chayanne. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que nos vamos a estar siguiendo, viendo y pues a ver qué sorpresitas les tenemos luego por ahí. Sí, claro que sí, con gusto. Doctora, un gusto. Igualmente, gracias. Nos vemos, suscríbanse, denle like, compartan el video. Adiós.